Extracción de textos. Extraer caracteres al inicio o al final. Si necesitas extraer un número determinado de caracteres que se encuentran al inicio o al final de una cadena de texto, podemos utilizar la función izquierda o la función derecha. Observa el siguiente ejemplo que extrae los primeros 5 caracteres de la cadena de texto en la celda A1. Podemos observar en este ejemplo que tenemos la celda A1 contenido de una celda y utilizamos la fórmula izquierda A1 número de caracteres 5. Extraemos los primeros 5 caracteres de la primera palabra y nos queda primeros 5 caracteres con T. En este ejemplo utilicé la función izquierda, pero puedo utilizar la función derecha para extraer los últimos 4 caracteres de la misma cadena. Tenemos siempre en la celda A1 contenido de una celda, utilizando la fórmula derecha A1 número de caracteres 4, tenemos la extracción de los últimos 4 caracteres y queda ELDA, que tomamos los últimos 4 caracteres de la palabra celda. Extraer caracteres intermedios. Si por el contrario necesitas extraer solo una parte que se encuentra en medio de la cadena de texto, podemos utilizar la función extrae, que nos permite indicar la posición inicial dentro de la cadena donde se iniciará la extracción y adicionalmente la cantidad de caracteres que deseamos extraer. En el siguiente ejemplo podrás observar que he extraído una especificando a la función extrae que inicie en la posición 14 y obtenga solamente 3 caracteres. Y aquí podemos observar, siguiendo con el mismo ejemplo, tenemos la fórmula extrae a 1 posición 14 número de caracteres 3. En medio de esta cadena lo que sacamos fue la palabra una, porque esta es la que contiene los 3 caracteres que necesitamos. Para poder utilizar la función extrae es indispensable conocer la posición inicial donde comenzará la extracción y su longitud en caracteres. Las 3 funciones mencionadas, izquierda, derecha, extrae, son las cuales podemos extraer contenidos de una celda en Excel. A partir de estas funciones básicas podemos hacer combinaciones con otras funciones para otros usos, como los que menciono a continuación. Extraer la primera palabra. Para extraer la primera palabra de una celda utilizamos la función izquierda junto con la función encontrar, que nos permitirá encontrar la posición del primer espacio en blanco, lo cual delimita la primera palabra. La fórmula utilizada es la siguiente: izquierda A1 encontrar A1 número de caracteres 1. El primer argumento de la función encontrar es un espacio en blanco y el resultado devuelto del resto del número, y para poder obtener la longitud correcta de caracteres de la primera palabra, observe el resultado. Tenemos contenido de una celda, izquierda A1 encontrar A1. Tenemos, como queremos extraer la primera palabra, tenemos siempre el mismo ejemplo. A1 tenemos contenido de una celda y como queremos extraer la primera palabra, extraemos la palabra contenido y la podemos observar acá como primera palabra contenido. Esta fue la que extraímos con la fórmula extraer la última palabra. Para poder extraer la última palabra, la situación se complica porque es necesario encontrar el último espacio y a partir de ahí tomar los caracteres de la derecha. Pero para simplificarte el trabajo, esta es la fórmula que obtiene el resultado adecuado. Espacios, derecha, sustituir A1, largo A1 y largo A1, repetir. Esta fórmula devolverá el resultado correcto en nuestro ejemplo.
Tenemos contenido de una celda, tenemos la fórmula, espacio, derecha, sustituir, repetir, largo a 1 y largo a 1. Y aquí podemos observar la última palabra extraída, celda. Extraer la 10ª palabra. Si lo que necesitas es extraer algún número de palabras específicas, puede utilizar la fórmula espacio, extraer, sustituir, a 1, repetir, largo, a 1, de 8, el número de caracteres 1, largo a 1, más 1 y largo a 1. En esta fórmula el número de palabras se encuentra en la celda de 8, por lo que si quiero obtener la segunda palabra debo colocar el valor 2 en dicha celda. Observa el ejemplo. Tenemos a 1, contenido de una celda, tenemos la fórmula, espacio, extraer, sustituir, a 1, repetir, largo a 1, de 8, largo a 1, más 1 y largo a 1. Y aquí la palabra que extrajimos fue la palabra de.